para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estás escuchando el podcast de Hacedores de la Palabra, de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Bienvenidos a la serie de reflexiones de Hacedores de la Palabra, una extensión más de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, la hermana Luz. Damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos brinda de poder platicar unos momentos aquí en este espacio que se nos da, y también queremos saludarles a todos ustedes, a todos nuestros hermanos que nos escuchan, y también pues enviarle un afectuoso saludo a nuestro hermano, a nuestro pastor, el hermano Pablo Olivares Pulano. Y bien, pues vamos a platicar un poquito acerca de este tema llamado inanición espiritual voluntaria, y quisiera dirigirme a nuestros hermanos que nos escuchan con algunas preguntas. ¿Alguna vez nos hemos sentido muy débil espiritualmente o creemos que no conocemos al Señor? Escuchamos alguna predicación y nos damos cuenta que ignoramos promesas maravillosas de parte de nuestro Dios. Primera de Pedro, su capítulo número 12, el versículo 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hoy hablaremos un poquito acerca de eso, de nuestro alimento espiritual y la importancia de guardar la palabra, de amar la palabra y sobre todo llevarla por obra en nuestras vidas, para así pues estar llenos de Dios. Y probablemente por esa palabrita al inicio de nuestro tema, inanición, muchos jóvenes o muchos hermanos pues están preguntando qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y para eso me gustaría preguntarte, Claudia, sin antes decirte que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, que te da de estar aquí, y preguntarte también qué quiere decir esta palabrita. Te escuchamos, Claudia. Hola, Luz, Dios te bendiga. Inanición es cuando por falta de alimento nuestro cuerpo se encuentra en una debilidad física extrema. Y realmente cuando estaba leyendo esta palabra, la definición, me pregunté ¿cuántas veces nosotros caemos en inanición espiritual? O sea, que teniendo el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, preferimos otras cosas. Como dice en San Juan 6:35, que Él es nuestro pan de vida. Si vamos a Él nunca tendremos hambre, y si creemos en Él no tendremos sed jamás. Qué importante es lo que acabas de decir. Ciertamente tenemos a nuestro alcance pues muchas promesas de Dios maravillosas, poderosas, y preferimos otras cosas. Y es importante que nos demos cuenta que la palabra de Dios es lo único que necesitamos. Dice el salmista en el Salmo 119:50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, las Sagradas Escrituras nos reaniman, nos fortalecen, nos confortan, y muchísimo más, que es lo contrario a esa definición que tú nos dabas de inanición espiritual. Y sí, creo que a veces olvidamos lo que el Señor nos dice en San Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues como cristianos necesitamos del alimento espiritual, que es la lectura de la bendita palabra de Dios, la oración, el ayuno, la alabanza, la predicación, todo lo que nos llene de Dios. A veces creemos que con orar 5 minutos ya estamos bien espiritualmente, ¿no? Ya, Señor, ya hice mi parte, sí. Ya oramos esos 5 minutos, pero no. Realmente cuando desayunamos y no comemos, pues nos sentimos débiles espiritualmente. Y pues realmente a mí me pasó que hubo un tiempo que yo oraba 5 minutos en la noche y con saberme la poesía de cada congreso decía, Señor, ya sé mucho de la Biblia, ya oré, Señor, ya estoy llena espiritualmente. Pero no, realmente vas aprendiendo y comprendes que no, que realmente necesitas buscar más de Dios. Y sí, ahorita que comentas eso, me hace recordar lo que Jehová le decía a Josué, ahora que Moisés ya había muerto, ¿no? Le da unas instrucciones, que es un texto conocido por todos los jóvenes: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y Jehová le dice a Josué, no se aparte, medita en ella de día y de noche. O sea, no le dice en un ratito, cuando puedas, cuando tú quieras, medita en ella de día y de noche, porque si haces esto, vas a prosperar en tu camino y todo te saldrá bien. Y si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, o sea, ¿en cuántos momentos nosotros meditamos la palabra de Dios? Quizá cada domingo, o cada vez que tengo una aflicción, una prueba, una tribulación, y no lo ponemos por obra como lo dice el Señor en su palabra. Y entonces, a través de
en nuestro caminar cristiano pues nos vamos a enfrentar con ciertas situaciones pues difíciles, por pruebas, por luchas. ¿Y cómo vamos a poder enfrentarlas si no estamos llenos de la palabra de Dios? Es por eso que cuando nos enfrentamos con ciertas situaciones nos sentimos débiles y no sabemos qué hacer. Hola Claudia, hola Luz, Dios les bendiga. Voy a comentar algo con relación a este tema que se me hace muy interesante. Algo que tú precisamente hablabas, Luz, que tenemos las armas, ¿no? Para poder combatir esta gran debilidad que hay entre los cristianos. Pero Clau, tú tienes un doctorado, una licenciatura. Nos hablas de una manera muy médica, ¿verdad? ¿Cuántas veces como enfermera nos dices a los otros pacientes, coma bien, ¿verdad? Sí, muchas. No tome alimentos irritantes para la enfermedad que usted tiene, de gastritis, X cosa, ¿no? Y nos hacen una lista de recomendaciones que por causa, y precisamente hablas de una inanición voluntaria, ¿no? Que por causa de nuestros descuidos volvemos a recaer, ¿no? Y tú como enfermera, ¿qué dirás? Otra vez la hermana y vuelve al hospital, ¿qué pasó? ¿No? Y buscas la forma en cómo motivarme a ya no regresar a verte, ¿no? Yo creo que también la palabra de Dios busca la manera de cristiana decirle, hey, ya no vuelvas a esta condición espiritual, porque sí es verdad, tenemos el armamento, tenemos todas las cosas para poder ser más que vencedores. Y no poder realizarlos. Yo les preguntaría a ustedes dos, y es una pregunta para ustedes dos, ¿cómo animarían a la juventud a ya no volver a esa inanición? Pues es que la palabra de Dios es, como lo decíamos hace unos momentos, yo creo que la palabra de Dios siempre no tiene fecha de caducidad. Amén. O sea, hay problemas que pueden decir ciertas personas, no, pues esos eran situaciones de hace años, ¿no? Y cómo se pueden enfrentar a las situaciones que los jóvenes se enfrentan hoy en día. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y la palabra de Dios sí nunca muere, dice la Biblia que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar, nunca se acabará, nunca se marchitará. Entonces, yo invitaría a esos jóvenes a que verdaderamente escudriñemos la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar esas palabras de aliento que nos van a animar, que nos van a fortalecer, por más extraña que parezca la situación o por más difícil que parezca. Yo creo que en la palabra de Dios, si nos metemos realmente, si nos sumergimos, si nos empapamos de la palabra de Dios, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que nos va a alentar por medio de su palabra y nos va a guiar a toda verdad. Y saben, ahorita que las escucho, me gusta mucho esta idea del no comer voluntariamente o no alimentarnos voluntariamente de la palabra de Dios. Y yo creo que, no sé si solamente a mí me ha pasado o a alguien más le ha pasado, que decimos, es que como hoy no leí, como que mañana ya me siento indigno porque le fallé al Señor, y entonces ya no, como que ya no tengo cara para presentarme delante del Señor. Pero cuando no comemos, o sea, el alimento natural, no decimos, ay, soy indigna de no ir a comer. O sea, si no desayuné, no, corremos a comer, ¿no? Y entonces esa sería como una forma también de animarnos a nosotras y a los que nos escuchan, Claro. que no nos sintamos indignos, sino que realmente Dios está ahí, o sea, es el alimento, y que si humanamente corremos para alimentarnos, para obtener fortaleza, pues en el espíritu, ahí es donde también tenemos que correr, ¿no? Pues sí, es lo que, bueno, les quería comentar. Hablamos de una inanición alimentaria, ¿no? Alimenticia, perdón. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando tenemos malos hábitos de alimentación? De que, ay, la coca en lugar de agua, o la marucha en lugar de los alimentos que prepara mamá, ¿no? O sea, eso lo tenemos. Así los jóvenes, a veces decimos, no, oro 1 minuto o 5 minutos y ya. Pues no, poco a poco, ok, hoy oré 5 minutos, mañana leo 10, mañana oro 10. Hoy leí un texto, mañana leo todo, no sé, todo el pasaje bíblico, todo, o sea, así ir cambiando, ir mejorando, ir buscando más de Dios y alimentarnos más de él poco a poco. Sí, claro. Entonces quiere decir que esos malos hábitos que tenemos sí pueden cambiar Sí. en base a una receta efectiva que pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El que nos puede ayudar. Y realmente pareciera que hoy estamos en consulta, ¿verdad? Y la hermana Clau nos va a hacer una receta específica de cómo es salir de esa situación. Pero yo ya estoy muriendo de esa inanición. Yo no tengo las fuerzas, Luz.
ya la Biblia, a lo mejor se me ha hecho ya el no leer y al otro día digo, probablemente nuestra hermana Loy dice, a mañana digo, me siento indigna. No, a mí ya me dio igual. Hoy no la leí, mañana tampoco. Yo creo que ya mi grado de inanición Sí. es grave, ¿no? Llegando ¿Qué a la muerte. pasa ahí? ¿Qué necesito ahí? Sí. O sea, ¿sí puedo tener ayuda? Sí, yo creo que eso también es como de poder reconocer y aceptar. A lo mejor ya no tengo ni las ganas, ya no tengo ni las fuerzas, ya no quiero ni orar, ya no quiero, ya no tengo deseo de Dios. Sí. Y entonces ahí es a lo mejor el hecho de que seamos jóvenes y podamos tener un contacto con alguien claro. más que sea cristiano y que nos anime, también eso sea, ¿no? Eso ayuda muchísimo, ¿no? Porque Sí, yo creo que, hermana, Convivencia. yo creo que, sobre todo usted, hermana, ¿no? Yo creo que hay jóvenes que le han dicho, hermana, yo ya no siento nada. Claro. Yo ya no quiero ni orar, ya no quiero buscar a Dios, quiero enfocarme en otras cosas. Y usted o otros jóvenes a quienes van y me cuentan, ¿saben qué? Pues yo te ayudo a orar, porque no te voy a dejar así, no, pues ya no sientes nada, Pues ni pues ya modo. Dios te bendiga, ¿no? Y síguele. No, no, ¿sabes qué? Busca a Dios y lo anima y voy a orar por ti, y Dios, que es amplio y rico en misericordia, empieza a tocar el corazón, empieza, y esa alma. Y es algo muy importante, como acaba de decir hermana Loy, reconocer tu condición, ¿no? Para que tú puedas tener esa bendición, tienes que reconocer tu condición espiritual, ¿no? En la cual, pues Dios te va a ayudar a, en cierta manera, en ese instante, ¿no? Cuando ya estás en lo más profundo, ¿no? Y Dios estira su mano y tú dices, aquí estoy. Y te saca del pozo, de lodo cenagoso. Sí, amén. De hecho, hermana Edith, no sé si se acuerda que una vez nos invitó a hablar aquí a la oficina y me preguntaba, ¿cómo estás espiritualmente? Y yo me acuerdo que yo le dije, estoy perdiendo mi primer amor. Ay, hasta me dan ganas de llorar. Porque la verdad fue muy triste para mí irme tan de pique. Pero pues tenía a la hermana Edith, Gracias a amigos y pues más que nada a Dios. Estaban orando por mí. Sí. Y aquí estás. Gracias a Dios. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios, Amén. porque yo creo que a pesar de que picamos o tocamos fondo, todavía el Señor, dice la Escritura, que se humilla al mirarnos. Él no necesitando de nosotros, Él teniendo, dice Esdras cuando leía las Escrituras, Él teniendo todo el ejército de los cielos, y lo adoran y lo alaban. Y te humillas, Señor, a mirarnos. Y aún estando en esa condición, nos extiende su mano, nos limpia, y no solamente eso, sino que nos Gloria a Dios. ayuda. Nos ayuda a seguir adelante. Y por ejemplo, siguiendo esto que tú dices, ahorita me acabo de acordar del Salmo 40 que dice, tú me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y cuando pasamos por un momento duro espiritualmente o incluso físicamente, tenemos el recurso, ¿no? Que es Dios, y que Dios en su misericordia, o sea, teniendo tantas cosas, dice, bueno, ahí está Claudia, ahí está Loy, ahí está Luz, ahí está aquel hermano que está pereciendo, o sea, que espiritualmente se está haciendo un palito y que ya, o que se está quedando en los huesos, pero tenemos ahí la respuesta, ¿no? Que es nuestro Dios. Y que con testimonios fieles podemos decir, el Señor nos ha sacado de condiciones difíciles, ¿no? Y pues animar a todos que a lo mejor estén pasando por una situación complicada, porque todos pasamos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, en alguna ocasión, alguna prueba espiritual, pero siempre está el Señor ahí. Y creo que ese fue mi momento de inanición espiritual, porque pues yo aún estaba activa, venía a la iglesia, pues cantaba y todo, ¿no? Pero pues, como dicen, ¿no? Teniendo aquí el banquete que el Señor nos pone, preferimos otras cosas, ¿no? Nos alejamos. Yo me acuerdo que iba a la escuela y quieras o no, sí me iba un poquito más para allá, como que estaba perdiendo esa comunión con Dios. Me estaba alejando y era cuando estaba yo en inanición espiritual, pero pues gracias a Dios, en su misericordia me permite seguir aquí. Claro, Dios. Entonces, reiteramos, vemos qué importante es llenarnos de la palabra de Dios. Muchas veces, y creo que ustedes lo han podido ver o ha conocido a algún joven, dicen, ay, pues sí leo la palabra, como que menospreciamos la palabra, ¿no? Y no nos damos cuenta del gran peligro
que pues es no alimentarnos de ella. Y venía a mi cabeza un ejemplo. Cuando una persona pues quiere llevar una dieta saludable, pues ¿qué hacemos? Busca o va al nutriólogo, ya tiene un expediente, no va analizando, pues qué alimentos necesito para estar bien nutrido. Y aunque no le guste, ¿no? O sea, pues ya que ya me tengo que comer esta espinaca, o porque lo necesito, porque está interesado en esa alimentación balanceada o más correcta y en los beneficios que obtendrá de ella. Y así nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Muchas veces tomamos de la palabra del Señor lo que nos conviene, pero qué tan importante es acordarnos de esas promesas que también redargullen nuestro corazón, pero tienen una nutrición, por decirlo así, especial o específica, ¿no? Que a lo mejor no nos gustan como las espinacas, pero es la palabra de Dios que comer. Y sí, creo que a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Sí. Estar así como de que, no sé, cuánta habrá, así como de que, ay, ya no, Señor, Y ya es no sé qué disciplina, decir, ¿no? O sea, sí. así como llega un momento que dices, ya no sé qué decir, Señor, ya no tengo más. Y aquí nos recatan mucho, si ya no tienes que decir, alábale, dale la gloria, dale la honra, y que esa sea tu oración. Sí. Y creo que ese es nuestro alimento, es nuestra forma de decir, Señor, ya no tengo que decir, pero a ti sea la gloria y no me voy a levantar de aquí hasta poder sentir tu presencia. Sí. Y es un reto, ¿no? El decirle, Señor, no me voy de aquí hasta no sentir tu presencia. ¿Qué tal si no te vas nunca, no? Yo creo que esa puede ser como una motivación. Creo que Quiero eso sentir la presencia. es algo simbólico, ¿no? Sí, claro. También de que debemos estar siempre en la presencia de Dios para yo no me voy, yo no me aparto de tu presencia porque quiero estar allí, ¿no? Creo que esa parte debemos entenderla bien, ¿no? Que no solamente doblando nuestras rodillas está la presencia de Dios, está en el carro, está en la combi, está en tu trabajo, esa comunión tiene que estar siempre en la vida del joven, en el pensamiento, en el corazón, para un beneficio, para que vaya retroalimentando. ¿Por qué? Porque cuando se te vienen textos, si no son textos, son cantos, si no la poesía de cada congreso, ¿verdad? O si no el canto del congreso, o si no un canto que te agrada a ti, que te hace llenar, siempre estás con esa bendición de parte de Dios y que te hace estar siempre en la presencia. Sí, amén. Pues qué importante es estar en la palabra de Dios, y recordemos lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y pues si nosotros no la leemos, pues nadie nos redarguye, nadie nos corrige, nadie nos enseña, y vivimos y vamos por la vida sin rumbo, porque nadie nos dice, hey, es por aquí, hey, te equivocaste, esto no es así. No, porque la palabra de Dios siempre está ahí, tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón. Y creo que es importante tener esa disposición para aceptarlo. Y quisiera contar esa anécdota que contaba nuestro pastor, nuestro hermano Alberto, que él decía que en cierta iglesia, hablando de esto, había siempre una ancianita que siempre cuando se predicaba la palabra de Dios masticaba. Y el hermano, ¿pero por qué mastica, no? ¿Qué? Pues, ¿qué le pasa a la hermana? ¿Por qué hace esto? Y ya que al final, pues, dice, hermanos, no pude con la incertidumbre de por qué la hermana. Fue y le preguntó, oiga, hermana, ¿por qué hace usted esto? Y la ancianita, ay, con esa gran disposición, ay, hermano. Y recuerdo que dijo, yo lo pensé usted más listo. Y el hermano se empezó a reír, ¿no? Dígame, hermano, ¿por qué? Es que cada vez que se predica la palabra de Dios, yo me la como, hermano. ¿Qué alimento? ¿Qué? Y recuerdo que el pastor decía, Señor, el ancianita le decía, Señor, ¿qué me vas a dar hoy? Porque me la quiero comer. Y no, obviamente no vamos a estar así todo el tiempo, ¿no? Cada vez que predique la hermana Edith vamos a estar predicando, vamos a estar masticando. Pero eso me llamaba mucho la atención, tenía una gran disposición. Amén. Y quizá a veces no nos gusta, ¿no? Sí. Pero es necesaria para nuestra vida, para estar bien nutridos en la palabra del Señor. Amén. Así que esforcémonos en escudriñar la santa palabra de Dios, pues ahí están las instrucciones que nos marcó nuestro Señor Jesucristo. Como dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Asimismo, pidámosle que nos ayude a meditar su palabra y que nos deleitemos en ella para que también digamos como el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. Gracias a Dios. Pues con esto vamos finalizando esta reflexión
esperando que haya sido de bendición a su vida, hermano, usted que nos está escuchando. Agradecemos a Dios por tu presencia, Clau, Loy, nuestra hermana Edith, que también tuvieron intervención aquí. Siempre es de bendición, pues meditar en la palabra del Señor, meditar, acordarnos que, híjole, si no fuera por la palabra del Señor, quién sabe dónde estaría cada uno de nosotros. Amén. Pues muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Le invitamos a que escuche, reflexione y comparte el podcast y juntos seamos hacedores de la palabra. Les recordamos que nos pueden escuchar en la página de Facebook, YouTube y en diferentes plataformas, donde nos encuentran como Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Nos despedimos con una breve oración. Claudia, ¿nos lleves en oración? Amén, oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido hablar un poco de este tema tan importante. Mira, Señor, cuántas veces tenemos el alimento espiritual que nos nutre y nos llena de ti, y nos inclinamos por lo que no nos llena espiritualmente y nos aleja de ti, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu santa palabra, a ponerla en obra y a estar siempre en comunión contigo, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.